Seguro que lo has escuchado alguna vez. Si eyaculas mucho, se te cae el pelo. O la versión contraria, si retienes el semen, tu cabello volverá más fuerte. Y claro, cuando alguien empieza a notar más entradas, pelos en la almohada o obsesión delante del espejo, este mensaje le golpea de lleno, porque aquí no hablamos solo de sexo, hablamos de imagen, de autoestima, de miedo y de un tabú que lleva siglos circulando. Así que hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más incómodas y más repetidas sobre la caída del cabello. Vamos a comparar lo que dice la ciencia actual con lo que ha defendido durante siglos distintas medicinas tradicionales y ya te adelantamos una cosa, lo que aparece al juntar ambas visiones es mucho más sorprendente de lo que parece. Así que quédate hasta el final porque te respondemos una duda que muchísima gente tiene pero pocos se atreven a plantear en voz alta. ¿Masturbarte te deja calvo? Comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de caída del cabello y de alopecia es entender exactamente de qué estamos hablando. Porque no toda caída es lo mismo. El cabello no es un hilo muerto que sale del cuero cabelludo sin más. Cada pelo nace de un folículo piloso que es una estructura viva, muy activa y muy compleja, con su propio ciclo. Este ciclo tiene una fase de crecimiento llamada anágena que puede durar entre 2 y 7 años, una fase de transición llamada catágena, una fase de reposo llamada telógena y finalmente una fase de desprendimiento. Por eso, perder entre 50 y 100 pelos al día es completamente normal. El problema empieza cuando este ciclo se acorta de forma progresiva y el folículo empieza a producir pelos cada vez más finitos y más débiles. Es lo que conocemos como miniaturización folicular, que es precisamente el corazón de la alopecia androgenética. ¿Y quién manda ahí? Pues la famosa DHT o dihidrotestosterona, pero con matices, porque la alopecia androgenética no depende simplemente de tener mucha testosterona ni de un pico hormonal aislado, sino de la susceptibilidad genética de nuestros folículos y lo que ocurre a nivel local día tras día tras día. Es decir, hay personas con niveles hormonales que son normales que pierden el pelo porque sus folículos son mucho más sensibles a esta dihidrotestosterona. El verdadero problema no es la hormona, es cómo responde tu folículo a esa hormona, tu sensibilidad individual. Por eso, la alopecia no debería entenderse como un castigo por una conducta concreta, sino más bien como un proceso biológico crónico en personas predispuestas. Y ahora ya llega la pregunta que nos trae hoy aquí. De acuerdo, la genética importa, pero ¿la masturbación al disparar la testosterona o la dihidrotestosterona acelerará el problema? Y la respuesta más rigurosa sería que sí que hay estudios que demuestran variaciones hormonales agudas tras el orgasmo o la estimulación sexual, pero no hay ninguna evidencia de que esto produzca un aumento crónico y sostenido de la DHT que pueda empeorar la alopecia androgenética. Los trabajos disponibles son pocos, pequeños, heterogéneos y muchas veces ni siquiera miden la DHT de forma ideal. Así que aquí conviene decirlo de forma muy transparente. No podemos afirmar que exista un efecto crónico real sobre la DHT por masturbarse. No es lo mismo un cambio momentáneo tras la excitación o el orgasmo que una señal mantenida durante meses en el microambiente del folículo piloso. Dicho en otras palabras, para miniaturizar un folículo hace falta tiempo, susceptibilidad y persistencia del estímulo. Un cambio pequeñito y transitorio no es lo mismo que un daño acumulado. Además, cuando miramos la evidencia observacional, tampoco encontramos ningún apoyo para esta teoría. Existen 2 análisis australianos donde la frecuencia eyaculatoria no se asoció con alopecia androgenética. Es verdad que tienen limitaciones importantes porque la eyaculación no es exactamente lo mismo que la masturbación y porque siempre puede haber factores de confusión, pero ambos estudios van en la misma dirección. No es una prueba definitiva de ausencia de efecto, pero sí que debilita bastante el argumento. Y por cierto, si te gusta este tipo de contenido donde revisamos mitos capilares con evidencia científica, te invitamos a suscribirte porque nos ayudas muchísimo y así no te perderás nada en el futuro. Y ahora analicemos el segundo argumento, que es el nutricional. Según este argumento, la alopecia no se debería a las hormonas, sino a la pérdida de proteínas y minerales que hay en cada eyaculación. La idea es muy sencilla, sería que con cada eyaculación estás perdiendo materiales esenciales para fabricar pelo, sobre todo el zinc y algunas proteínas. El problema es que cuando haces números, esta teoría se cae por sí misma. En una eyaculación promedio se pierde aproximadamente entre 0,5 y 1 miligramo de zinc y una cantidad muy pequeñita de proteínas, en torno a 0,1 o 0,5 gramos.
Y eso, comparado con lo que una persona sana ingiere normalmente a lo largo del día, es poquísimo. Para ponerlo en contexto, las necesidades diarias de zinc rondan los 11 miligramos en los hombres y la proteína diaria se mide en decenas de gramos y no en décimas. Por lo tanto, no tiene sentido afirmar que un individuo sano se queda sin materia prima para el cabello por una frecuencia eyaculatoria normal. Y esto no significa que la nutrición no sea importante, porque evidentemente importa. El pelo es un tejido sensible a déficits nutricionales, a mala absorción, dietas mal planteadas, enfermedades sistémicas, pérdidas de peso rápidas, anemia o a carencias severas. Pero la deficiencia de zinc capaz de alterar el ciclo capilar no se da en la sexualidad cotidiana de una persona sana. Ahora bien, hay una situación donde sí puede haber una relación, aunque es indirecta. Una cosa es la alopecia androgenética y otra muy distinta es el efluvio telógeno, que es esa caída difusa, reactiva y que suele estar relacionada con el estrés, la enfermedad o los déficits nutricionales. Así es, Laura. Se ha visto que el estrés psicológico, la culpa o incluso la ansiedad secundaria a la masturbación podrían alterar el ciclo capilar. Es decir, no es que la masturbación provoque calvicie por sí misma, sino que la angustia, el sentido de culpa o la conducta compulsiva pueden provocar un efluvio telógeno. No es el orgasmo por sí mismo el que daña el folículo, sino el contexto emocional y fisiológico que lo rodea, y esto sí que encaja mejor con todo lo que sabemos sobre el estrés y el pelo. Y de hecho, esta confusión entre procesos distintos como son la alopecia androgenética y el efluvio telógeno es probablemente una de las razones por las que el mito todavía sobrevive a día de hoy. Veámoslo en dos escenarios prácticos. El primero sería un chico joven que empieza a masturbarse en la adolescencia, que es justo cuando empieza a manifestarse también la alopecia androgenética. Y aquí la asociación entre masturbación y alopecia pues es fácil de establecer, aunque una no sea causa de la otra directamente, sino simplemente que coinciden en el tiempo. El segundo escenario sería una persona que atraviesa por una etapa de ansiedad, duerme peor, come peor, está más obsesionado, se mira más, se toca más el pelo y además se masturba y se culpa. Entonces puede que vea más caída por una parte y esto lo relaciona con el otro fenómeno, pero nuevamente que coincidan en el tiempo no significa que uno sea causa de la otra. Es decir, hoy por hoy la alopecia se explica mucho mejor por la genética y por la sensibilidad a la dihidrotestosterona que por los hábitos sexuales. Pero entonces, ¿por qué este mito es tan potente, David? ¿Por qué persiste? Pues Laura, posiblemente porque esta relación ha acompañado al hombre desde hace milenios. Esto no nació ayer con TikTok o con Reddit, tiene una historia larguísima. Por ejemplo, en Occidente, en el siglo XVIII, Tissot escribió el tratado L'Onanisme. Según este autor, el semen es un fluido vital preciosísimo y perderlo debilita el cuerpo, la mente y hasta la caída del cabello. Después ya vendría el siglo XIX con la espermatorrea, con el higienismo, con médicos y moralistas mezclando sexualidad, enfermedad y control social. Y así se construyó una narrativa potentísima. Si alguien estaba débil, pálido o con poco pelo, podría interpretarse como la huella visible de un vicio privado. Y aquí la idea cala muy hondo porque ofrece una explicación muy sencilla, moral y emocional a algo muy complejo. Y ahora viene lo más interesante, porque muchas medicinas tradicionales no occidentales también establecieron desde marcos teóricos muy distintos la relación entre la pérdida seminal y la debilidad capilar. Por ejemplo, la medicina tradicional china habla del yin y de la relación entre el riñón, la esencia, la sangre y el cabello. El ayurveda indio habla también de esta relación, así como la medicina unani, que maneja explicaciones sobre la vitalidad, la sequedad y el debilitamiento periférico. Es decir, hay una coincidencia entre tradiciones diferentes que asocian la pérdida excesiva de fluidos sexuales con agotamiento corporal y peor calidad del cabello. Y eso, bajo nuestro punto de vista, merece un respeto intelectual. No por asumir que tengan razón en términos médicos modernos, sino porque utilizan su propio lenguaje médico para dar una explicación a sus observaciones. Quizá todas estas tradiciones ponen el foco en algo que en la medicina moderna fragmentamos demasiado: la calidad del sueño, el estrés, los excesos, la falta de descanso, la mala nutrición, los hábitos, en definitiva, la forma de vivir y de relacionarnos que tenemos. En este sentido, nos aportan una mirada de conjunto y ven al ser humano como un todo y no como un montón de partes independientes. De este modo, si alguien afirma la medicina tradicional china ya sabía que masturbarse produce alopecia, hoy no estaría demostrado. Pero si alguien responde todo lo tradicional es basura, pues tampoco tiene mucho sentido.
Bajo nuestra manera de ver las cosas, la postura científica debería de respetar el valor histórico y cultural de estas interpretaciones, reconocer que captan aspectos sistémicos y al mismo tiempo admitir que para la pregunta concreta ¿la masturbación causa alopecia androgenética?, la evidencia moderna no la respalda. También hay otra razón por la que algunas personas notan que al dejar la masturbación les mejora el pelo. Cuando alguien inicia una etapa de abstinencia o de cambio de hábitos, muchas veces no cambia solo una variable. Duerme mejor, entrena más, se alimenta mejor, disminuye la ansiedad, se toca menos el cabello, está más motivado y se observa con un sesgo positivo. Y todo esto influye en la autopercepción e incluso en algunas formas de caída reactiva relacionadas con el estrés y el estilo de vida, pero esto no demuestra que la eyaculación en sí misma fuera la causa del problema. Así que si quieres una respuesta corta y clara para cerrar el vídeo sería esta: masturbarse no ha demostrado causar alopecia androgenética. La calvicie depende sobre todo de la predisposición genética, la sensibilidad del folículo a la DHT y procesos locales mantenidos en el tiempo. La masturbación puede acompañarse de cambios hormonales breves, pero esto no equivale a un daño crónico demostrado sobre el folículo. Por otra parte, la pérdida de zinc y proteínas por eyaculación normal es demasiado pequeña como para sostener el mito del desgaste nutricional. Aunque las medicinas tradicionales sí que han descrito desde hace siglos una relación entre pérdida de esencia y debilitamiento del cabello, la evidencia biomédica actual no permite confirmar esa relación como causa de alopecia. Aunque sí tiene sentido pensar que un debilitamiento físico general haga que la alopecia que uno presenta ya de base vaya más rápida o se manifieste con más fuerza. Por lo tanto, a día de hoy no tenemos base para recomendar la abstinencia como tratamiento del pelo, pero tampoco podemos adoptar un tono dogmático porque quizá futuros descubrimientos nos hagan replantearnos lo que ahora consideramos como una verdad absoluta. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado y quieres que sigamos analizando mitos y verdades sobre salud capilar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.